Marina tenía 69 años cuando perdió a Elías, su compañero de vida por más de 4 décadas. El duelo fue silencioso, no por ausencia de dolor, sino por falta de espacio para vivirlo. Apenas una semana después del entierro, su hija Tania la invitó a vivir con ella, alegando que necesitaba ayuda con los gemelos y que la presencia de la madre sería un alivio ante el caos emocional que se había instalado en la casa. Marina, aún con los ojos llenos de nostalgia, aceptó sin dudar. Sentía que, de alguna manera, continuar cuidando de alguien la mantendría viva por dentro. Vendió el pequeño apartamento donde vivió con Elías y se mudó con 2 maletas y el resto de la pensión depositada religiosamente el día 5. Al principio, había abrazos, cafés compartidos al atardecer y noches en las que los gemelos solo dormían al escuchar historias contadas por la abuela. En los primeros meses, Marina se sintió necesaria, casi esencial. Se despertaba antes del sol, preparaba el desayuno, organizaba las loncheras y caminaba hasta la escuela con los niños. Lavaba uniformes, arreglaba juguetes y cocinaba lo que nadie más recordaba cómo se hacía. Era de ella el dinero que pagaba la guardería, el gas, el refuerzo escolar. Y era ella quien se quedaba con los niños cuando Tania necesitaba extender la jornada, o cuando Néstor, el yerno, decía que surgía una reunión de última hora. Nadie preguntaba si Marina tenía algo que hacer. No es que tuviera, o pensara que tuviera. Con el tiempo, sus deseos se fueron disolviendo como el azúcar en el café que ella servía cada mañana sin que nadie agradeciera. Con el paso de los años, el tono de las conversaciones cambió. Tania comenzó a hablar con Marina como quien da órdenes a una empleada, no como hija que respeta a una madre. ¿Puedes no olvidarte de limpiar el baño hoy? Tienes que ver si los niños hicieron la tarea, ¿verdad? Frases lanzadas con la ligereza de quien ya se acostumbró a depender, pero sin notar la dependencia. Néstor, por su parte, nunca ocultó que consideraba a la suegra entrometida. Siempre que podía, encontraba la manera de desautorizarla frente a los niños o de resaltar que la casa era de ellos. Incluso las contribuciones financieras de Marina, como la compra del nuevo refrigerador y del sofá de la sala, eran tratadas como favores innecesarios o decisiones que ella tomó sola. Marina no respondía. Guardaba los resentimientos en el pecho como quien organiza la vajilla en silencio después de una cena en la que no fue invitada a sentarse. Poco a poco, el espacio que ella ocupaba en la casa comenzó a encoger. La habitación que compartía con sus recuerdos se convirtió en depósito de juguetes y cajas de la mudanza inconclusa. Sus fotos con Elías desaparecieron de las estanterías, sustituidas por portarretratos con viajes de la familia que ella no acompañó. Incluso los nietos, ahora con 6 años, comenzaron a llamarla solo cuando necesitaban algo. Las conversaciones disminuyeron. Los almuerzos familiares se convirtieron en comidas separadas. Y Marina empezó a preguntarse en qué momento dejó de ser vista como alguien de la casa para convertirse solo en un recurso. Pensaba en Elías e imaginaba lo que él diría ante esa soledad compartida. Quizás le diría lo que ella misma aún no podía admitir, que allí ya no era más su lugar. La noticia llegó en una tarde sofocante de domingo, entre un montón de ropa para doblar y el ruido de la televisión encendida en la sala. Tania se acercó con la voz baja, como quien no quiere atraer atención, pero tampoco quiere abrir espacio para discusión. Dijo que los padres de Néstor estaban enfrentando dificultades y que vendrían a vivir con ellos por un tiempo. Marina solo asintió con la cabeza, pero el estómago se cerró. La hija evitó mirar a sus ojos. «Mamá, entiendes, ¿verdad? Tenemos que reorganizar las cosas. Tal vez sea mejor que busques un rinconcito solo para ti ahora». El ahora sonó como una sentencia. Se sintió como un mueble siendo desplazado. Marina no preguntó cuándo ni por qué. Solo supo, allí, que ya habían decidido por ella. Esa noche, Marina no lloró. Hizo té de manzanilla, se sentó al borde de la cama con un cuaderno viejo en las manos y comenzó a escribir. No cartas de despedida, sino una lista. Listó la mesa de comedor que compró cuando la antigua se rajó, la TV de la sala, adquirida con parte del aguinaldo, el filtro de agua nuevo, el ventilador del cuarto de los niños, la alfombra de la entrada. Uno a uno, anotó todos los objetos que había comprado con su pensión, presentes silenciosos que fueron recibidos sin ceremonia, como si fueran obligaciones de madre. Por primera vez, Marina miró esos objetos como testigos de lo que había ofrecido y de cuánto se había anulado. Cuando terminó la lista, miró la pared desnuda frente a ella y sintió una calma extraña. Tal vez era el comienzo de algo. A la mañana siguiente, Marina se despertó antes que todos, como siempre hacía, pero en lugar de ir directo a la cocina, se puso ropa ligera, se pintó los labios y tomó la lista. Llamó a un viejo amigo, Geraldo, dueño de una pequeña transportadora del barrio.
y pidió ayuda. En menos de 2 días, acordó lo que necesitaba. Él la recogería en una van y se encargaría del transporte de los objetos que había separado. Cuando llegó el camión, Marina no dio explicaciones a nadie. Solo dijo que iba a cuidar de su propia vida. La hija se quedó en shock. Balbuceó preguntas que ya llegaban demasiado tarde. Néstor frunció el ceño y repitió que eso era innecesario. Marina sonrió con una paz extraña en el rostro y solo dijo: «Yo ya fui necesaria demasiado. Ahora quiero ser suficiente para mí». En la nueva casa, un pequeño sobrado alquilado en la parte trasera de la villa donde creció, Marina llevó solo lo que le pertenecía por derecho y por memoria: el sofá que ella misma eligió, los cubiertos antiguos que heredó de su madre, los juguetes que compró para los nietos y que ahora servirían para las visitas de otros niños. No había lujo, pero había silencio, espacio, autonomía. Por primera vez en mucho tiempo, nadie la llamaba para resolver un problema. Nadie la corregía, nadie la ignoraba. Allí, en esa casa de paredes finas y luz amarilla, Marina comenzó a reaprender a vivir sola, no como antes de la viudez, sino de una manera nueva, en la que ella era su única prioridad. Los primeros días fueron extraños. Marina se despertaba temprano como de costumbre, pero no había loncheras que preparar, ni uniformes que separar. Extrañaba el sonido de las risas de los gemelos, aunque sabía que, en los últimos tiempos, ni esas risas la buscaban ya. Pasaba largos minutos mirando por la ventana, tomando café en silencio, como quien intenta reaprender a escuchar su propia respiración. Pero poco a poco fue redescubriéndose. Plantó hierbas en el balcón, reorganizó los muebles como quería, colgó en la pared un retrato antiguo de ella con Elías sonriendo en blanco y negro. Era como si ese retrato finalmente hubiera encontrado un hogar donde sería recordado con cariño, no como un peso. En una tarde de miércoles, Marina decidió visitar el centro comunitario del barrio. Era el mismo donde, décadas atrás, participó en clases de costura y luego ayudó a organizar ferias de artesanía. La coordinadora, una mujer joven llamada Paloma, reconoció su apellido y pronto recordó quién era. «Usted era la que hacía las alfombras con flores de fuxico. Mi abuela tiene una hasta hoy». Marina sonrió, sorprendida por aún ser recordada. Fue invitada a participar en un grupo de lectura y ese mismo día salió de allí con una invitación para dar clases básicas de bordado para niños. Lo que comenzó como una visita desprevenida se convirtió en una chispa. Marina se dio cuenta de que aún había mucho de ella para ofrecer, pero ahora, por elección, no por obligación. Con el tiempo, su rutina se fue llenando de nuevos rostros y pequeños rituales que la hacían sentirse viva otra vez. En el grupo de lectura, Marina se emocionaba con las historias y a veces interrumpía la lectura para contar cómo ciertos pasajes le recordaban su propia vida. Los niños de las clases de bordado comenzaron a llamarla Doña Mari, y no tardó en que algunos tocaran a su puerta los fines de semana, curiosos por aprender más. Marina, que antes se creía olvidada, ahora se veía presente en pequeñas miradas de admiración y en los puntos torcidos que corregía con paciencia. Y cuando volvía a casa, cansada y feliz, sentía que el tiempo que antes se le escapaba entre los dedos ahora tenía sabor, textura, sentido. Un día, mientras organizaba retazos en el patio, escuchó un golpe suave en la puerta. Era Tania, sola, sosteniendo una bolsa con pasteles que a la madre solía gustarle. Marina la observó con una mirada serena, pero firme. Tania entró, medio dudosa, y comenzó a hablar de todo y de nada. De la escuela de los niños, del trabajo, de la salud de los suegros. Solo después de un tiempo, con voz baja y ojos llorosos, pidió disculpas. Dijo que no se dio cuenta de cuánto había estado dando por sentada a la madre. Dijo también que los niños preguntaban por ella. Marina escuchó en silencio, sin prisa por llenar el espacio con palabras. Sabía que ese momento era importante, pero no era una revancha. Era solo el primer paso de algo que tal vez podría reconstruirse, si venía con respeto. Marina no respondió de inmediato. Se levantó calmadamente, sirvió 2 tazas de café y se sentó frente a su hija. Observó a Tania, ahora adulta, pero con los mismos ojos afligidos de la niña que venía a pedir consuelo después de un tropiezo. «No me viste salir», dijo, finalmente. «Solo te diste cuenta cuando sentiste mi ausencia». Tania bajó la cabeza. Marina no dijo eso con resentimiento, sino con una claridad que había estado madurando durante meses. Explicó que no volvió para lastimar, ni para cobrar. Volvió a ser ella misma, y que, si algún vínculo se reconstruía, tendría que ser con base en el reconocimiento mutuo, no en la dependencia.
Por primera vez, Tania escuchó a su madre como mujer, como ser humano, no solo como función. En los días que siguieron, los nietos aparecieron con dibujos para ella. Cartas con letras torcidas que decían: «Abuela, ven a jugar con nosotros». Marina los recibió con alegría, pero ahora trazaba sus límites con firmeza. Dijo que los visitaría los fines de semana, que los llevaría al parque, pero que no volvería a la rutina de antes. Poco a poco, Tania entendió. Comenzó a invitarla a almuerzos donde era esperada con lugar en la mesa, no con una pila de tareas esperando. Marina notó que el afecto, cuando es verdadero, no necesita venir de sacrificios invisibles. La reconexión fue ocurriendo despacio, pero con raíces más saludables. Ahora ya no era vista como una extensión de las necesidades ajenas, sino como una presencia elegida. Poco a poco, Marina también permitió que otras personas ocuparan espacios en su nueva vida. En la calle donde vivía, hizo amistad con doña Sida, una vecina que adoraba conversar en la acera y compartir recetas de pan casero. Participó en una excursión del centro comunitario a una feria cultural, donde reencontró a una antigua compañera de juventud, Zuleide, con quien retomó una amistad que parecía dormida desde hacía décadas. Las tardes que antes estaban marcadas por el silencio y la soledad ahora se llenaban de risas, planes sencillos y compañía sincera. Marina comenzó a entender que estar sola no significaba estar vacía, y que rodearse de personas que la veían como alguien completa hacía toda la diferencia. Con el tiempo, comenzó a rechazar invitaciones que venían solo por conveniencia. Ya no corría a resolver problemas ajenos que no le incumbían. Cuando su hermana menor llamó pidiendo que echara una mano para cuidar a una sobrina adolescente rebelde, Marina respiró hondo y dijo que no podía. Eso habría sido impensable un año antes, pero ahora sabía que ayudar sin reciprocidad no era generosidad, era vaciamiento. Comenzó a invertir en sí misma. Se hizo exámenes médicos que había postergado durante mucho tiempo. Cambió sus gafas por un par nuevo y más liviano. Compró una máquina de coser con parte del dinero de la indemnización del alquiler anterior. Por primera vez en mucho tiempo, Marina hacía planes que no involucraban cargar con el mundo de los demás. Fue en una ronda de conversación en el centro comunitario que Marina escuchó una frase que resonó durante días en su mente. Autonomía es cuando uno se elige primero, incluso después de toda una vida siendo el último de la fila. No era una verdad nueva, pero era la primera vez que la sentía como propia. Durante décadas, Marina fue todo para todos: esposa dedicada, madre incansable, abuela presente, cuidadora invisible. Ahora estaba aprendiendo a ser solo Marina. Ya no necesitaba ser definida por otros para tener valor. Sus días comenzaron a ser guiados por lo que tenía sentido para ella: cultivar sus plantas, terminar un libro, enseñar a un niño a bordar. Eran pequeñas elecciones, pero con un impacto profundo. Sentía que, finalmente, su vida estaba hecha de decisiones propias, no de obligaciones. En un domingo soleado, Marina organizó un pequeño desayuno en su casa. Invitó a Tania, a los nietos, a doña Sida y a Zuleide. La mesa estaba puesta con sencillez, pero había afecto en cada detalle. Uno de los nietos, con la boca llena de pastel de zanahoria, dijo en voz alta: «La casa de la abuela huele a abrazo». Marina rió con los ojos llorosos. Por primera vez en mucho tiempo, estaba rodeada de personas que estaban allí por voluntad, no por necesidad. Nadie pidió nada. Nadie esperaba que ella limpiara, sirviera o resolviera un problema. Era solo un encuentro, sin exigencias, sin presiones. Y en ese instante, entre el olor del café y el ruido de las risas, Marina supo con certeza: ya no era un recurso, era un centro. En las semanas que siguieron, Marina notó un cambio sutil, pero significativo en las actitudes de Tania. Ahora su hija la buscaba para conversar sobre cosas comunes de la vida: consejos de recetas, libros interesantes o películas antiguas que les gustaba ver juntas. Ya no había el tono urgente de las conversaciones anteriores, ni pedidos que sonaban como exigencias disfrazadas. Tania comenzó a ver a su madre con respeto y gratitud genuinos. Durante una tarde tranquila, sentadas en el jardín mientras los niños jugaban alrededor, Tania admitió algo que Marina nunca había escuchado antes: «Mamá, yo creía que tu amor por nosotros era algo garantizado, eterno. No sabía que también necesitaba cuidarlo». Marina se sintió vista, quizás por primera vez en la vida, y entendió que la valentía de partir fue necesaria para que eso sucediera. Paralelamente, Marina invertía cada vez más en su autonomía financiera. Comenzó a vender pequeños bordados y artesanías hechas a mano en el centro comunitario, y pronto recibió invitaciones para exponer en ferias locales.
No era solo una manera de complementar su ingreso, sino un reconocimiento público de su capacidad creativa. En una de esas ferias, conoció a Miguel, un señor simpático que vendía vasos de cerámica. Tenía cabello blanco desordenado y una sonrisa amplia que aparecía siempre que hablaba sobre sus piezas. Miguel pronto se convirtió en un buen amigo, alguien que admiraba a Marina no por sus sacrificios, sino por la ligereza con que enfrentaba la vida ahora. En las conversaciones con él, Marina descubrió que podía compartir sentimientos sin preocuparse por ser juzgada o explotada. La amistad con Miguel fue creciendo poco a poco, basada en pequeñas alegrías cotidianas. A Marina le gustaba su forma sencilla, que nunca intentaba convencerla de nada, que simplemente compartía historias y risas. Una noche, tras una feria especialmente concurrida, Miguel la invitó a tomar un helado en una placita cerca de allí. Sentados en un banco viejo bajo el cielo estrellado, él le contó sobre la esposa que había perdido años atrás y cómo reaprendió a vivir tras el duelo. Marina escuchó con atención, dándose cuenta de que, al igual que ella, Miguel también había redescubierto su identidad después de perder a alguien amado. Esa conversación trajo una sensación inesperada de comprensión profunda, un consuelo suave y genuino que Marina no sentía desde la partida de Elías. Con el paso del tiempo, Marina y Miguel comenzaron a compartir momentos cada vez más frecuentes. Paseos por el barrio, tardes cuidando el jardín y cenas tranquilas donde no tenían que llenar silencios incómodos. Su presencia mutua era ligera y acogedora, sin exigir explicaciones o disculpas. Tania, al darse cuenta de que su madre parecía más feliz y tranquila, apoyó esa nueva amistad, aún sorprendida de ver a Marina tan cómoda con alguien después de tanto tiempo. Marina empezó a permitirse sentimientos que creía ya no posibles en su vida. No era una pasión juvenil, sino un afecto maduro, tranquilo y profundo, que la hacía sentirse viva, valorada y digna de cariño nuevamente. En silencio, percibió que quizás aún había espacio para compartir la vida con alguien, siempre que fuera por elección y no por obligación. Un día, casi un año después de haber dejado la casa de su hija, Marina recibió una llamada inesperada de Tania. Su voz estaba afligida y llena de vergüenza. Los suegros se habían marchado, molestos con la rutina de la casa, y la relación con Néstor atravesaba una crisis seria. Por primera vez, Tania pidió explícitamente a su madre que volviera, admitiendo necesitar su presencia más que nunca. Marina escuchó en silencio, con el corazón apretado por entender el dolor de su hija, pero con la claridad de quien aprendió a reconocer su propio valor. Después de escuchar atentamente, Marina respondió con cariño, pero con firmeza. «Siempre estaré aquí para ti, hija, pero no puedo volver a lo que éramos. Necesité perderme en esa casa para poder encontrarme en esta». Tania comprendió, aunque con tristeza, que su madre había evolucionado más allá de los límites que antes la restringían. Tras colgar el teléfono, Marina sintió una mezcla compleja de alivio y melancolía. Sabía que había tomado la decisión correcta, aunque fuera difícil. Ese mismo día, Miguel pasó a visitarla y notó que algo estaba diferente. Marina le contó lo que había ocurrido, y él la escuchó atentamente, sin interrumpir, dejando que vaciara su corazón. Tras un momento de silencio, él solo sonrió, sostuvo sus manos con ternura y dijo: «Elegiste ser tú misma, y eso es algo raro y muy hermoso. Me enorgullece estar cerca de eso». Marina se dio cuenta de que finalmente estaba rodeada de personas que realmente comprendían quién era, valorándola sin exigir sacrificios innecesarios. Y por primera vez en muchos años, sintió que su vida le pertenecía plenamente. Marina pasó el resto de ese día tranquila, reflexionando sobre todo lo que había vivido en los últimos años. Caminó hasta el jardín y se quedó mirando sus plantas, ahora fuertes y vibrantes. Cada planta sembrada allí simbolizaba algo que tuvo que reconquistar: su autonomía, su voz, su alegría y su dignidad. Ya no era alguien que vivía a la sombra de las necesidades ajenas. Era una mujer completa, entera y consciente de su valor. Respiró profundo y dejó que las lágrimas cayeran. Lágrimas que ya no eran de dolor o abandono, sino de orgullo. Orgullo por haber tenido el coraje de elegirse primero, de redefinir sus límites y de construir una vida que reflejaba exactamente quién se había convertido. Esa noche, sentada junto a Miguel en el balcón, observó el cielo oscuro punteado de estrellas. Recordó con cariño a Elías y sonrió, sabiendo que él habría aprobado cada paso dado en ese nuevo camino. Marina entendió finalmente que la superación no era una gran victoria o un desenlace dramático, sino una serie de pequeñas decisiones tomadas día tras día. Sintió la mano de Miguel apretando la suya suavemente y comprendió algo simple y poderoso. Estaba exactamente donde debía estar. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completa,
acogida y amada exactamente por ser quien era, sin tener que ofrecer nada más que su verdadera presencia. En ese instante, Marina supo que el mayor logro no era lo que había construido afuera, sino lo que finalmente había reencontrado dentro de ella misma.